Como problema principal teníamos la necesidad de resolver sudokus en diversas dificultades, desde el nivel muy fácil hasta el nivel imposible, por medio de programación lógica y programación por restricciones. Para esto realizamos un programa en Python que realizará esta tarea. Para poder hacer eso, nos apoyamos en lo visto en clase sobre el modelado por CSP y luego, junto con los documentos de apoyo, entendimos cómo sería el flujo de la solución para poder empezar. Como primer paso, lo que hicimos fue definir las variables y los dominios que íbamos a necesitar. Luego hicimos una función que recibiera el sudoku en un formato específico. Entonces, cuando nosotros copiamos y pegamos sudokus de sudokumanía.ar, este le añade un espacio al inicio y al final. Entonces es muy tedioso manualmente ir a borrarlos para poder subirlos. Entonces esta función los elimina automáticamente y limita a la persona a solamente subir el archivo. Luego definimos las restricciones necesarias para poder resolver un sudoku normal. Para esto teníamos que tener en cuenta que no hayan números repetidos en la misma fila, en la misma columna o en el mismo recuadro de 3×3. También debíamos tener en cuenta que normalmente los sudokus dan algunos valores fijos. Esos valores fijos debíamos detectarlos y borrarlos de los dominios de las demás variables, junto con eliminar dominios que estuvieran en común en varias celdas y que solamente pertenecieran a una. Luego de tener definidas todas estas restricciones, también aplicamos otra función la cual iba a repetir el proceso hasta reducir todos los dominios lo más que se pudiera, incluso llegando a la solución. Una vez definido todo esto y pensando que habíamos terminado, y luego de probar con varios sudokus, nos dimos cuenta de que había un nuevo problema. Resulta que con estas restricciones planteadas, que normalmente son las que usamos para hacerlo a mano, no se resolvían tableros que superaran el nivel muy fácil. Entonces lo que hicimos fue aplicar el algoritmo de búsqueda forward checking. Aunque con las restricciones de fila, columna y subcuadro y con la restricción de dominios iguales era suficiente para encontrar la solución completa de un sudoku de nivel muy fácil, esto no nos va a servir para los sudokus de nivel más difícil, ni siquiera para los sudokus de nivel fácil, ya que simplemente iteramos una y otra vez sobre las restricciones y no logramos llegar a una solución en concreto. Para poder obtener una solución es necesario que hagamos un método de búsqueda, que va a buscar los diferentes caminos hacia los que se puede ir para llevarnos a la solución. En nuestro caso hicimos uso del método de búsqueda forward checking, que es, digamos que, bastante útil en este caso que tenemos varias restricciones como nuestro sudoku, ya que lo que hace es que le asigna el valor a una variable y al reducir las opciones tiene que detectar de nuevo que el sistema sigue siendo consistente, es decir, está trabajando en conjunto con la consistencia para poder llegar a la solución de nuestro problema. Si digamos cuando revisa alguna de las restricciones después de asignar un valor a una variable, una de las restricciones se incumple o deja, digamos, a alguna de las otras casillas sin posibilidades, este va a detectar inmediatamente que ese camino no es viable para nada, se va a devolver usando backtracking y vamos a intentar por un nuevo camino. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a estar, digamos que, yendo ciegamente por ese camino cuando podríamos haber determinado desde mucho antes que ese camino no era viable. Lo que hace esto es que con ayuda de las restricciones detecta de manera temprana cuando un camino es inviable para poder estarse evitando hacer iteraciones que no corresponden, ya que no vamos a llegar a nada. Porque el forward checking, este método no solamente es bastante eficiente dentro de lo que cabe, ya que no se pone a buscar caminos que no van a dar resultado, ya que como teníamos la estructura de las restricciones únicamente, es más sencillo de implementar junto con el forward checking. No tenemos que cambiar por completo la estructura de nuestro código, sino simplemente adaptarla a la búsqueda. Con el forward checking, esto simplemente es combinar la lógica que ya teníamos de las restricciones con la búsqueda que vamos a realizar. En este caso, ¿por qué no se utilizó otro método como el lookahead? Que es una, digamos que una versión más avanzada, donde no solo se están eliminando los valores que no se pueden, sino que está simulando una asignación que se va a hacer a futuro. El lookahead puede que sea menos costoso en lo que se refiere a retrocesos, es decir, a caminos que no van a dar,
pero es más ocioso en tiempo debido a las posibilidades que está verificando. También está el loopback, que está verificando como aprendiendo de los errores cuando retrocede, pero esto se hace un poco más complejo de implementar, y el forward checking se adaptaba de manera perfecta al código que ya teníamos y a lo que teníamos en mente para poder implementar esto. Después de saber cuál era el problema inicial y qué técnica de búsqueda decidimos usar y a qué se refería esta misma, vamos a ver cómo la implementamos y cuál fue el flujo del algoritmo que decidimos seguir. En primer lugar, lo que hacemos es escoger una celda del Sudoku. Esta celda tiene que ser la que tenga el dominio mínimo, ya que esto reduce las ramas del árbol de búsqueda y de esta forma se reduce muchísimo los procesos para que sea más eficiente. Al elegir una celda le asignamos un valor del dominio que tiene al azar o como un valor inicial con el cual se va a pasar a hacer una prueba de si ese valor tiene o produce un conflicto con las restricciones que se crearon. En caso de que sí produzca un conflicto, lo que va a hacer es devolverse a probar con otro valor. En caso de que no haya un conflicto, vuelve a escoger otra celda con la cual va a hacer repetir el mismo proceso. ¿Cuándo se va a parar esto? Cuando ya las celdas tengan cada una un valor asignado. Esto indicaría que el sudoku se pudo resolver y ya podría parar el proceso. Y al final de esto solamente ya mostraríamos el resultado. Ahora, después de haber explicado como el algoritmo o el flujo del código en cuanto a la técnica de búsqueda, vamos a pasar a las funciones específicas explicando más o menos ya con código qué hace cada una. La primera función en el código es select unsigned variable y voy a explicar cómo que hace a nivel de código esta función. Lo primero que hace es, como vemos en la imagen, recibe dos parámetros que son las variables y las que ya están asignadas. En las que lo primero que hacemos es mirar cuáles no están asignadas para mandarlo al return min que tenemos, y lo que esto nos va a devolver es de esas que no están asignadas cuál tiene el menor dominio, para lo que dije anteriormente, hacer que el árbol de búsqueda no quede con tantas ramas. Básicamente lo único que hace esa función es devolver esa celda que vamos a usar en el proceso. La segunda función en el código o en el proceso de técnica de búsqueda es forward checking. Forward checking recibe las variables, el valor que vamos a poner y las restricciones. Y esta lo que hace es eliminar ese valor de todas las variables vecinas, por eso vemos el término neighbor en el código. Y después, si alguna de esas variables queda sin un dominio, esto ya sería un conflicto. Por eso tenemos en una parte del código la documentación fallo temprano, y es cuando ya una variable se quedó sin dominio, nos manda directo a un fallo antes de retornar el true. Y la tercera y última función que se utiliza en la técnica de búsqueda es search with forward checking, y lo que hace es primero comprobar si cuando pone un valor o una variable esta causa un conflicto usando la función que mencioné antes, que era forward checking. Si sí lo descontinúa recursivamente, pero si no, lo deshace y prueba otro valor. En el código lo primero que hace es revisar si ya todas están asignadas. En caso de que ya todas estén asignadas, esto sería que ya se encontró la solución y retornaría. Por lo contrario, si no es así, primero guarda el estado actual del tablero para, en caso de que se dé un conflicto, poder retroceder. Luego asigna el valor, hace el forward checking, revisa que las restricciones no causan un conflicto y ya restaurar todos los dominios en caso de que falle, y si no, dice que no se encontró la solución. Y ya lo último que haríamos es hacer como las definiciones iniciales del sudoku, que sería definir las columnas, el dominio, las variables, el tablero que vamos a usar en la evaluación, llamar a las restricciones y ya empezar con la búsqueda, que se hace con un solo llamado, y es search with forward checking, y ya esta llama a las anteriores que terminan de hacer el proceso de búsqueda.